problema que lo sustenta, que es la falta de publicidad de los debates, la falta de colocación de los debates en un nivel comprensible para la gente, para los militantes, pero no solo para los militantes, sino para todos, lo que habla de una debilidad muy fuerte del proceso de unidad, ¿no? Porque el proceso de unidad supone que nosotros tengamos a nuestro alcance la conversación que está, porque la unidad somos todos, yo me siento parte de la unidad, claro, por más que no tenga cargos ni niveles de responsabilidad orgánica. De alguna manera yo me tomo el trabajo que yo hago como comunicador es una tarea orgánica, pero lo que me refiero es a que no hay un sistema de cierta horizontalización de las discusiones, que sepamos de qué se habla. Yo lo que digo es que una decisión como la de renunciar a la presidencia del bloque por parte de Máximo Kirchner, persona por la que tengo un aprecio y una valoración muy alta, pero una decisión como esa supone un tipo de explicaciones y supone un tipo de antecedentes de esa decisión. ¿Qué otra cosa se hizo antes de tomar esa decisión? Claro. Es evidente que en el Frente de Todos no está funcionando en términos de unidad política. Es una unidad política donde las decisiones la toma, obviamente, como corresponde, pero la toma la gente que tiene responsabilidades de gobierno. Y el resto miramos por televisión la escena. Eso no es una buena práctica política. Con esa práctica es inevitable que ocurran cortocircuitos como lo que estamos viviendo. Yo creo que es la oportunidad para cambiar el funcionamiento. Sí. No, lo hablamos con un amigo, este tema de que la dirigencia está como en la mesa de los estrategas y están todos los demás, que somos la base de sustentación. En realidad uno siente que es la gilada, ¿no? Y eso es tristísimo porque también es más desmovilizante. Sí, ese es un problema que antecede al Frente de Todos. La política argentina funciona de una manera muy oligopólica, muy restringida en los alcances de sus debates. Te enterás de opiniones porque prendés la tele, pero eso está sesgado por una producción, como todos sabemos. Los programas de televisión, de radio, las cosas que salen en las redes, tienen un sistema de... Las redes son otra cosa, no me quiero meter porque tampoco soy muy especialista, pero quiero decir, los programas convencionales de política son programas donde uno sabe que hay una producción que organiza el mensaje de una determinada manera y pretende que se llegue a determinada conclusión. Sí. Entonces las voces que no tienen acceso o que tienen un acceso restringido a ese espacio quedan pedaleando en el aire. Y cuando yo digo esto, no digo solamente las personas simples y sencillas del pueblo, que ya sería un problema, sino muchos actores políticos que tienen influencia con su palabra, que tienen influencia con su prestigio. Entonces yo creo que se desperdicia y se pone el proceso de unidad, no se lo resguarda de movimientos que alteran. Esto es una alteración muy grave de la situación, no es un tema menor. Esto debería... Yo creo que una fuerza, porque Máximo no es una persona aislada, es una fuerza política tiene que enhebrar sus posiciones de modo que decisiones con esta trascendencia, con este impacto, sean conocidas en su entraña, sean conocidas en su proceso, cómo se llegó a esto. Máximo dice que no le dieron entrada en la discusión, o algo que podría interpretarse como tal. Bueno, hermano, decilo antes. Edgardo, que estás en contra antes y que no tenés espacio para decirlo antes. Sí. Edgardo, no me quiero quedar sin la oportunidad de preguntarte para que profundicemos en la gravedad, digamos, de la situación, pero antes de eso apelo a la invitación o a lo que nos está convidando esta situación, que para mí es una especie de discusión sobre la kirchnerología.
porque justamente con Barra discutíamos ayer al aire respecto de que lo que está haciendo Máximo, por otra parte, y más allá de los cuestionamientos que podamos hacer, es defender o custodiar un legado político simbólico de lo que el kirchnerismo fue o pretende seguir siendo. Y sin embargo, del otro lado podrían contestar que también ellos saben, me refiero a Alberto o a algunos de los que participaron en el kirchnerismo desde los albores, qué fue el kirchnerismo o qué hizo Néstor Kirchner. De modo tal que quiero preguntarte a vos, ¿qué pensás que es y qué puede seguir siendo el kirchnerismo en estas circunstancias? Bueno, muy oportuno abrir esta conversación, por supuesto. Yo pienso, Lipi, que tendríamos que organizarla para hacerla en etapas, porque ahora yo voy a, de alguna manera, a improvisar algo sobre esto. Yo primero digo, si la cuestión es la historia real de los gobiernos de Néstor y Cristina, yo tengo que decir que el acuerdo con el FMI que firmó Néstor Kirchner en el año 2003 no es mejor que este. Este, por ejemplo, tiene el objetivo del equilibrio fiscal. El que firmó Néstor tenía el objetivo de un 3% de superávit. Y la esencia de un movimiento, en este caso el kirchnerismo, no se puede medir por acontecimientos. No se lo puede medir al kirchnerismo por los momentos más luminosos. Si yo digo el kirchnerismo es el centenario de la patria, rodeada Cristina y Néstor por las figuras de todos los procesos populares de América Latina, yo digo, bueno, momentos como ese yo no recuerdo, y tengo muchos años. Ahora, en el medio hay que decir que eso fue un proceso de construcción laborioso, que eso empezó de la mano de Duhalde. ¿Cómo sería ahora si las políticas de alianza para ganar la elección y para sostener al gobierno incluyeran, no quiero hacer una lista de las personas, pero hoy nos enojamos, y yo a veces me enojo también yo con la presencia, para mi gusto, exagerada de algunas figuras del pensamiento y la política conservadora? Yo tengo esa opinión. Pero el kirchnerismo fue un fenómeno histórico, fue un fenómeno que no planificó nadie. Néstor Kirchner en el año 2002 tenía pensado una candidatura presidencial para el 2007 con una alianza de centro-izquierda. Sí. Eso no sé si lo conoce mucha gente, pero yo lo viví. No es que me enteré, lo viví, ese movimiento. Entonces, después los acontecimientos políticos, los fenómenos políticos se van construyendo con los acontecimientos, no responden a un plan. Néstor Kirchner no pensó todo el juego. Los juegos de un político, de un jefe, de un líder como Perón, como Néstor, como Cristina, se van haciendo al andar, con tropiezos, con errores, con situaciones duras. Entonces yo creo que la idealización de la historia del kirchnerismo es un fenómeno muy peligroso, porque se está formando la idea de que el kirchnerismo es una especie de cuartel de Moncada. Sí. Nunca hubo eso, nunca hubo ese kirchnerismo. El kirchnerismo, Cristina Kirchner dice, yo quiero vivir en un país capitalista. Yo puedo discutir, no sé si es muy oportuna esa frase. No sé si es muy oportuna, porque el capitalismo es muchas cosas y uno puede tener un país con un estado de bienestar, como hubo durante una época en el capitalismo, y eso también es capitalismo. Pero en todo caso lo que no se puede habilitar es la idealización ultra revolucionaria del kirchnerismo. Eso no existe, no es el peronismo, no es la historia de la Argentina. Cuando un sector del peronismo funcionó bajo esa regla de mirada del país y del mundo, fue una catástrofe. Ahora, por no recordarlo eso. Sí, pero está bien que no, y comparto, y me parece, y lo venimos también charlando mucho con Dipi está muy atento a esto de a la mistificación o a la mitificación de este kirchnerismo como de la Revolución Cubana, ¿no? Ahora, sí. A ver, se me ocurre esta imagen. Sí, Néstor y Cristina eran un río de política y ahora lo que tenemos es un lago. Bueno, está bien, Barra, pero
el lago, el barrial, también se podría decir el fango que tiene todo esto, también es un producto histórico. Nosotros, el armado de esto que lo hizo Cristina, fue un recurso político de última instancia, un último recurso para impedir la reproducción del poder del macrismo. Ajá. Y entonces fue muy clara, el 18 de mayo del 2019 Cristina fue muy clara, y esto que estamos viendo es una consecuencia, yo no digo necesaria, porque no creo que nada sea necesario en la política se va haciendo, insisto, de una red, de una suma de accidentes y de acontecimientos imprevisibles, en los que actúa la voluntad humana, y por eso son particularmente imprevisibles los acontecimientos políticos. Entonces, la verdad es que este gobierno no podía ser el gobierno de Cristina. No. Porque, entre otras cosas, porque Cristina decidió que no fuera el gobierno de Cristina. Sí. La que tomó la decisión de que esto no fuera una nueva etapa de Cristina Kirchner al frente del gobierno, fue Cristina Kirchner. Entonces yo creo que hay una especie de caminar pisándose, dando vueltas alrededor de la nada, porque además el gobierno de Cristina fue un gobierno de Alberto, fue un gobierno que surgió con una elección relativamente apretada. La elección definitiva fue relativamente apretada. Sí. Y lo que hereda el gobierno de Alberto Fernández es una tragedia muchísimo peor que la que heredó Néstor, que ya heredó el 2001. Pero el 2001, el 2001 tuvo la virtud histórica de dejar el camino abierto a experimentos políticos alternativos. Fue un momento inaugural de la vida argentina que Néstor aprovechó con una pericia extraordinaria, pero no estaba así esta deuda es mucho más terrible, la que dejó Macri es mucho más terrible que la que heredó el default previo a Néstor. Ahora, Moca, a mí yo entendía, y me parece que hay en la comunicación y en el plan del gobierno era, bueno, cerramos el acuerdo y el cierre del acuerdo es el trampolín y arrancamos con todo, y arrancamos con hacer política, ¿no?, etcétera. Ahora, más allá de lo de Máximo, que es de alguna manera obtura o no, pero porque eso también lo decidís vos, si te obtura o no te obtura. Claro, ahora hay que seguir jugando. Claro, ahora yo anoche, y esto no es más allá de la anécdota, pero no me parece anecdótico, Aníbal Fernández, quizá uno de los tipos más filosos que tenemos en la política, declara, cuando le preguntan por la marcha ayer en tribunales, le dicen, yo no estoy ni a favor ni en contra. Entonces, ¿qué trampolín queremos? Si no podemos decir estamos a favor de la marcha porque la Corte Suprema así no puede funcionar más. Sí, con esas cosas convivimos, porque ahí sí hay que reconocer que hay un problema, que los problemas no son los ministros, sino que es la máxima conducción que frente a ciertas cuestiones, por caso la cuestión de la Corte Suprema y la Justicia, se mantiene en el plano de un legalismo radical, lo cual tiene explicación también, ¿no? Porque el punto es que a veces juzgamos, no estoy defendiendo, realmente no lo estoy defendiendo al gobierno, tengo muchas críticas y muchas veces las hemos conversado. Sí. Pero el gobierno viene de una derrota política, el gobierno estuvo al borde de un proceso de desestabilización si se volvía a repetir el resultado de las PASO en la elección definitiva. Y además estamos gobernando en medio de una pandemia, y además cargamos con el mocho de una deuda externa insólita porque además no vimos nada de lo que se hizo con esa plata. Entonces, por supuesto que eso genera una situación de cierto vacío de conducción orgánica, de conducción discursiva. Sí. No hay un eje discursivo. Este gobierno no tiene un eje discursivo, no tiene un relato político. Y la gente que ataca el relato, que lo ataque la derecha, el relato me parece lógico. La derecha tiene su relato, no necesita ni mencionarlo el relato, sale solo, ¿no? Claro. La meritocracia, el retiro del Estado, la cuestión de que pobres hubo siempre, ese relato está presente aunque nadie lo hable, es un relato que está por detrás de todos los relatos. Y yo por supuesto que
que no estoy de acuerdo con la ausencia de relato, no estoy de acuerdo con la ausencia de política en la televisión y en la radio pública, que por suerte ha sido de alguna manera alterado ese código por algunos programas muy interesantes que hay ahora, pero está lejos de ser de estar a la altura de la necesidad del debate político. Y esa idea de que el gobierno no tiene que hacer política en los medios, yo no termino de entenderlo, porque los medios hacen política todo el día. Edgardo, para volver a la gravedad que insinuaste al principio de esta conversación con Barra, también retomo la idea de fragilidad, que es algo que vos en algún momento en estas conversaciones con nosotros has repuesto al aire. Y si bien estamos pensando a oscuras, quiero preguntarte qué amenaza estás viendo o qué podés arriesgar desde tu conocimiento de la politología sobre lo que implica este gesto de Máximo Kirchner de correrse a un costado en un momento de tanta zozobra, para que los votos los junte el nuevo presidente de bloque de la mano de Alberto Fernández y uno tenga que andar adivinando si los diputados que responden a la cámpora van a votar a favor o en contra, o si la oposición se va a comportar de una manera por lo menos no dañosa en lo institucional. A mí me gustaría decir que yo estoy ansioso por escuchar o leer lo que diga Cristina Kirchner, porque es evidente que Máximo Kirchner es una figura de primerísimo nivel del espacio de Cristina. Entonces, y del espacio, por supuesto, del espacio del peronismo y del espacio del Frente de Todos, pero quiero decir, a nadie se le escapan los alineamientos, y dentro de los alineamientos, ¿quiénes son las figuras principales que alinean? Entonces yo creo que, yo coincido con vos, es un momento de una fragilidad política muy grande, no se puede tomar a la ligera esto, no se puede tomar a la ligera porque ¿qué sería? A mí me gustaría saber qué significa no firmar el acuerdo, porque por ahí yo estoy de acuerdo con no firmar. Yo no me enamoro, nunca me enamoré de mi vida, he tenido amores que lamento, pero nunca me enamoré en mi vida del Fondo Monetario Internacional. Este acuerdo y cualquier otro acuerdo del Fondo Monetario Internacional yo lo votaría en contra, si fuera por una cuestión de principios, de ética de la convicción, como decía Max Weber. Claro. La ética de la convicción dice que se cumpla mi plan, que se cumpla mi proyecto, aunque el mundo se acabe, que perezca el mundo. Esa es una ética que en la política no tiene ninguna cabida, lo cual no quiere decir que no entren las convicciones en la política. Como algunos interpretan a Weber muy irresponsablemente, hay que aclarar que la convicción tiene que formar parte. Por supuesto que uno tiene la convicción de que Argentina no tendría que tener ninguna relación con el Fondo Monetario Internacional, pero la política determinó que el Fondo Monetario Internacional vuelva. El kirchnerismo lo echó al Fondo Monetario, y el Fondo Monetario fue llamado por Macri, y yo creo que fue llamado, lo escuché decir, no me acuerdo por quién, por eso no lo puedo citar, pero más allá del choreo que fue esta deuda, del blanqueo de la fuga de capitales, digamos, más allá de eso, fue una necesidad orgánica, estratégica, seguramente conversada en algún nivel de las relaciones entre Estados Unidos y la Argentina, volver al fondo. Claro. El fondo vuelva a tener una oficina en la Argentina, es un plan, no es un accidente de la historia. Entonces, frente a eso vos decís, bueno, ¿qué duda cabe de que este acuerdo es un acuerdo dañino, un acuerdo lleno de condicionalidades, aunque hay que decir que las condicionalidades son menores que en otros casos, porque por ejemplo ahora no se habla de reformas estructurales, todos sabemos qué quiere decir, no se habla en el acuerdo de eso. ¿Quiere decir que es un buen acuerdo? No, ¿qué va a ser un buen acuerdo? No puede haber un buen acuerdo, no puede haber un buen acuerdo porque el objeto del acuerdo es una estafa. Entonces la verdad es que yo no encuentro ninguna novedad en que el acuerdo es malo. Edgardo, este acuerdo y cualquier otro acuerdo. seguimos la semana que viene.